Voz de Neo. Seguí tu plan, ahora de 18 a 27 años. Hola, buenas noches. Por estas horas el mundo está evocando aquel día en que vio una escena que parecía increíble. Parecía de una película de Spielberg, pero estaba ocurriendo en la realidad. Aviones convertidos en misiles perforaban las torres gemelas, las ponían a arder como dos antorchas en el cielo neoyorquino hasta que se hundieron como si fueran de arena sobre el vientre de Manhattan. Esa escena tuvo más audiencia en el mundo entero que Armstrong y Aldrin caminando sobre la luna. Pero ¿qué fue exactamente lo que el mundo vio ese día? ¿Qué estaba anunciando esa escena tan espectacular como siniestra, acompañada de otras dos escenas que no se vieron pero ocurrieron? El avión que estalló contra el Pentágono y el que fue derribado por una propia rebelión de los pasajeros sobre Shanksville, en Pensilvania. ¿Qué significaba eso? Desde mi punto de vista significaba la presentación ante el mundo del terrorismo global. El terrorismo global ya existía. Empezó en la década del 90, en la última década del siglo XX, con un intento de dinamitar desde el subsuelo a las Torres Gemelas, con los atentados a las embajadas norteamericanas en Nairobi y Dar es Salaam, las capitales de Kenia y de Tanzania, con el ataque con una lancha bomba contra el buque militar norteamericano USS Cole en un puerto de Yemen, en el puerto de la ciudad de Adén. Pero la presentación ante el mundo, lo que le mostró al mundo la irrupción del terrorismo global, fue aquel 11 de septiembre del 2001 con los ataques sobre Washington y sobre Nueva York. Hasta ese momento, salvo el terrorismo anarquista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que había tenido objetivos internacionalistas con sus bombas en los bancos y con sus magnicidios, pero que no logró impactar en nada en la historia, todos los demás terrorismos que se conocieron en el siglo XX eran geográficamente puntuales, tenían causas y objetivos estrictamente nacionales. El Euskadi-Tas Batasuna, la ETA, se proponía separar al País Vasco de España. El IRA se proponía sacar a los 6 condados norirlandeses del Reino Unido para incorporarlos a la República de Irlanda. Las Brigadas Rojas se proponían instalar el comunismo en Italia y el Baader-Meinhof se proponía instalar el comunismo en la República Federal Alemana, y así muchos otros casos de terrorismo cuyas causas y objetivos eran estrictamente nacionales. Con Al-Qaeda apareció el terrorismo global. El objetivo que tenía era un objetivo que iba mucho más allá del territorio del que procedía. El objetivo era global. Al-Qaeda se proponía en una primera instancia crear un califato que incluyera al Imperio Otomano y que se extendiera de Al-Andalus, en lo que fue la España morisca, la actual Andalucía, hasta Bujará y Samarcanda, antiguos canatos en Asia Central. Y desde ese vasto territorio impulsar la islamización del mundo entero. Eso se proponía el terrorismo global, aquel que empezó a principios de la década de los 90, pero se presentó mundialmente con aquellos atentados tan espectaculares como siniestros. ¿Y cuál era la ideología que movía al terrorismo global? Más que una ideología, era en realidad una religión. Y más que una religión, una vertiente teológica, el wahabismo. La palabra wahabismo viene del nombre de un teólogo del siglo XVIII que fue el creador de esa corriente dentro del Islam, Muhammad bin Abd al-Wahhab. Él
pactó con Mohammed bin Saud, que era un jeque tribal del siglo XVIII. Hicieron un pacto, entonces se unió lo militar con lo teológico, ¿no? La lectura, lo que hacía Muhammad bin Abd al-Wahhab en el siglo XVIII era quemar en el desierto los libros que interpretaban el Corán. Él decía que Alá habló y dijo, y lo que dijo está dicho, dicho está, y tal como fue dicho. Nadie tiene por qué interpretar nada. Era un teólogo que negaba la teología, ¿no? Proponía el entendimiento y la aceptación y el cumplimiento literal de lo que dicen los textos sagrados. Era una forma de salafismo. El salafismo en el Islam es eso, es la corriente que propone no sacar interpretaciones ni adecuaciones en los tiempos, sino cumplir la palabra de los textos sagrados tal cual están planteadas en esos textos. La diferencia entre el wahabismo y los otros salafistas es que para el salafismo solo el califa es un nexo entre el pueblo y Alá, mientras que para el wahabismo el rey de Arabia Saudita también es un nexo, aunque no sea califa. Muhammad bin Abd al-Wahhab y Mohammed bin Saud en el siglo XVIII crearon la dinastía que por la guerra fue conquistando territorios en Arabia, en la península arábiga, y sus descendientes ya en el siglo XX crearon el reino de Arabia Saudita. Arabia Saudita nace en 1932 y el descendiente de aquel teólogo y aquel guerrero era Abdulaziz bin Saud. Él crea el reino de Arabia Saudita y al mismo tiempo crea Aramco, una empresa árabe norteamericana para extraer, procesar y exportar el petróleo, ¿no? Entonces ahí hay una sociedad que hizo muy rica a Arabia Saudita, pero que quedó a contramano de la doctrina teológica oficial. Para el wahabismo, esa es una sociedad impura. Por eso, junto con Aramco y con el reino de Arabia Saudita, bueno, nace una gran contradicción. Esa contradicción tiene un punto clave en 1979, cuando se produce una rebelión de los imanes y ocupan la gran mezquita de la Meca. Esa rebelión y ocupación sangrienta de la gran mezquita de la Meca dejó debilitado el reinado. Por entonces al trono lo ocupaba el rey Jalib, y su sucesor, el rey Fahd, trató de resolverlo enviando grandes cantidades de dinero de las arcas reales a las organizaciones religiosas. El 11 de septiembre del 2001, el mundo se enteró de que gran parte de esos dineros que iban de las arcas reales a las organizaciones religiosas continuaban su viaje y terminaban en organizaciones terroristas. Así nació el terrorismo global, aquel que se presentó con ese espectáculo gigantesco y siniestro el 11 de septiembre del 2001. Pinturería Fantini, tienda de pinturas. Muchos observadores pensaron que lo que estaba en la mira del terrorismo global era el capitalismo o el imperialismo norteamericano o el colonialismo europeo, ¿no? Las potencias de Occidente y su poderosa economía. Desde mi punto de vista, no. Yo creo que fundamentalmente lo que quisieron destruir, hacia donde lanzaron sus bombardeos, todos los actos terroristas del terrorismo global, son la democracia secular, el Estado de Derecho y la sociedad abierta. Esos son los principales enemigos, esos son el polo opuesto, las antípodas de una ideología oscurantista, medieval, teocrática, el polo opuesto a la ideología, a la religión, a la visión religiosa que estuvo detrás de los atentados del 11S y los que vinieron a continuación. No es el capitalismo, el imperialismo, el colonialismo, no. El polo opuesto es la sociedad abierta,
el Estado de Derecho y la democracia secular. Eso quisieron destruir y lo lograron en alguna medida, pero a eso lo vamos a abordar en la próxima página.